¿Qué sucede cuando Dios te envía? Hoy queremos hablar acerca de principios que se establecen, cosas que recibimos cuando somos enviados por Dios. ¿Por qué es importante nosotros estar seguros de que el Señor nos da encomienda, nos guía a hacer cosas? No es muy preocupante cuando nosotros nos dejamos guiar por la emoción. Hay una diferencia muy grande cuando nosotros somos lo que decidimos ir a un lugar sin dirección de Dios a cuando es Dios que nos envía. Por eso queremos marcar estos principios importantes que vamos a ver reflejado en una vida que se deja guiar por Dios, una vida que obedece al llamado de Dios. Cuando Dios te envía, Dios te respalda. Esa es una de las evidencias que vamos a ver. El respaldo de Dios evidencia de que Él te manda. Nunca en la vida alguien que Dios mande a hacer algo, alguien que Dios le da un llamado, alguien que Dios le da una directriz, es imposible no ver el respaldo de Dios. Vas a ver el respaldo de Dios. Y para ver el respaldo de Dios no necesariamente quiere decir que todo va a ir bien. Pero si Dios te manda en medio de la adversidad más grande, vas a ver su respaldo. Y eso es una evidencia de que a Él te ha enviado. ¿Sabe qué? Otra evidencia de que Dios te envía es que Él te va a equipar. Quizás no te sientas totalmente preparado y dices, pero Señor, quizás no tengo el mejor léxico, quizás no tengo el conocimiento que debería. Pero si Dios te llamó, cree que Él te va a capacitar. Dios de una u otra manera va a dotarte de todas las herramientas que necesitas para el área que Él te llamó. No sé, cualquier persona de la que va a escuchar esta mini reflexión, si Dios te llamó a un área, claro, Él te va a dar las herramientas y pondrá en tu camino las personas correctas para que te preparen. Y cuando vayas, hay momentos que en el camino Dios te va dando, te va enseñando y te va otorgando todo lo que necesitas para que puedas finalizar con éxito lo que Él te dio. Otro principio, que es el tercero, Él te bendice. Toda persona que Dios llama es bendecido. Y a veces pensamos que la bendición se trata de un bien económico, de que tengo dinero. Eso es parte, eso es una añadidura, pero la bendición más grande que puede obtener es un ser humano, es que Dios va contigo, te guía, te ayuda. Él caminas en el favor de Dios. La bendición de Dios es tener su favor. Eso es una evidencia de que Dios te ha enviado. Como número 4, eres bendición. ¿Sabes qué? Cuando Dios te manda, no solamente Dios te bendice, sino que Dios te prepara para que tú seas de bendición para otro. Por eso me encanta que cuando Dios envió a, a Abraham, que vamos a leer esta lectura, no solo Abraham fue bendecido, sino Lot, que andaba con él, también lo bendijo. Y también me encanta la historia de Pablo, que Pablo fue enviado para ir a Roma y andaba un grupo con él cuando iban, amén, siendo custodiados. Y dicen que la barca fue destruida totalmente y Dios bendijo a ese grupo con la vida. ¿Por qué? Porque Pablo estaba ahí. O sea, que no solamente tú eres bendecido, sino que eres de bendición para otros. Otro principio que se va a ver cuando Dios te envía como número 5, Él te guía. Lo más bello, que el mismo Dios que te va a enviar te va a guiar de cómo hacer las cosas, de qué manera organizarte, cómo trabajarlo. Él te dará el patrón y todas las herramientas necesarias. No temas, si Él te manda, Él te va a guiar. Él te dará las instrucciones. Conozco a un Dios que muchas veces no vas a saber ni el lugar donde vas a hacer lo que Dios te dijo. Él te manda, pero cuando comienzas a caminar, Él te muestra el lugar. Dios es perfecto. Dios no es como el ser humano. Nosotros muchas veces para hacer algo necesitamos todo a mano, pero Dios ya en la eternidad lo hizo. Lo único que Dios quiere que en lo físico, aunque no veas nada, acciones. Y Él te va a guiar hacia donde Él quiere que tú vayas. Como número 6,
tienes alegría. Esta es otra evidencia de que Dios fue que te envió. La alegría y el gozo de que aún en los momentos difíciles que se muevan, cuando tú vas obedeciendo a Dios, hay situaciones que van a llegar que quizás te sacarán lágrimas, pero en lo más profundo de tu corazón tendrás la satisfacción de saber de que estás haciendo lo que Dios quiere, y por ende el Espíritu Santo en ti va a estar gozoso. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso los discípulos, aun cuando tenían la espalda lacerada, ellos se sentían dignos, felices de padecer por causa de Cristo, porque el dolor físico no detuvo el gozo espiritual de estar en el epicentro, en el mismo centro de la voluntad de Dios. Otro principio como número 6 es que, o 7, es que tu fe aumenta. Wow, cuando tú y yo comenzamos a obedecer a Dios y vamos encaminados a hacer lo que Él nos manda, a ir donde Él nos dice, entonces eso va a hacer que nuestra fe aumente. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos va a llevar a hacer cosas que humanamente va a ser imposible, pero cuando vemos el resultado, nuestros corazones se gozan, nuestra fe aumenta, porque sabemos que el Dios que mandó, aún tú no tenías nada en la mano, y de la nada hizo mucho, de la nada hizo todo, y eso te va a hacer confiar y creer más en ese Dios a quien tú sirves. Otro principio como número 8 es que mueres a tu yo. ¿Sabes qué? Me encanta esto. ¿Por qué? Porque cuando Dios te envía, hay formas, metodología humana que mueren. Hay confianza personal que muere, porque ya no confías en tus atributos, en tu metodología, en tu sabiduría, sino que te rindes y te entregas totalmente a Dios. Me encanta cuando la Biblia habla en el libro de Ezequiel que Dios mostró acerca de ese río, que llegó un momento que Ezequiel fue sumergido completo y ya no nadaba Ezequiel, sino que se dejaba llevar por el río. Eso pasa con nosotros. Nuestro yo muere y Cristo es el centro. Todas esas cosas positivas van a suceder en una vida que se deja guiar. Cuando es enviado por Dios, todo eso se tiene que manifestar. Otro principio como número 10 es que eres reconocido por Dios. ¡Wow! Qué lindo cuando tú y yo somos enviados. Dios va a defendernos. Dios va a decir, mira, yo fui que lo envié. Dios va a hablar de ti a gente que no te conoce. Cuando eres enviado, Dios revelará tu nombre a gente que tú nunca pensaste. Él va a salirte al encuentro y aún al mismo diablo le hablará de ti. Porque Dios, cuando Satanás fue a atacar a Job, dice que el mismo Dios dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso de Dios y apartado del mal? Qué lindo cuando eso sucede, cuando yo hago lo que Dios me dice. Cuando tú eres enviado, Dios va a hablar por ti. Dios va a defenderte, Dios va a testificar. No tienes que defenderte tú, Él te va a reconocer públicamente. Otro principio como número 10 y último es que Él te lleva a la expansión. Él te expande, Él te engrandece, Él te ensancha. ¿Por qué? Porque cuando Dios te envía para hacer cosas más grandes de lo que tú habías hecho antes. Y Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y lo más maravilloso es cuando Dios es el que engrandece al humano. Porque el engrandecer de Dios no es para vanagloria. El engrandecer de Dios es para ver que nuestra humanidad, siendo imperfecto, siendo humano, siendo personas con tantas debilidades, Dios se engrandece en una vida que obedece su voz y va a donde Dios le envía. Por eso es que rápidamente queremos leer en el libro de Génesis capítulo 12 y queremos leer a la altura del versículo 1 lo que pasó con Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Qué lindo saber, hermanos. Dios mandó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a guiar.
¿Y qué, para qué era? Para hacer de él una nación grande y próspera. Cuando Dios nos manda a un lugar, Dios no nos va a mandar a un lugar, Dios no nos va a mandar a hacer algo por hacer. Todo lo que Dios nos mande a hacer va a traer un resultado espiritual. Dios va a ver nuestra obediencia y la obediencia nuestra va a desatar un sinnúmero de cosas extraordinarias en nuestra vida. Dios está buscando hombres y mujeres que se dejen guiar por Él, hombres y mujeres que se han enviado por Dios. Cuidémonos de ir nosotros sin la voluntad de Dios. Porque cuando vamos a un lugar, nos movemos sin dirección. Aunque las cosas salgan bien, no está bien. Porque si Dios no está en el asunto, todo lo que consigamos puede luego ser de destrucción para nosotros. Dios quiere un pueblo, una iglesia que deje que Él le guíe, que deje que Él le envíe, que espere su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Esta mini reflexión de hoy es para que nosotros entendamos que cuando nosotros esperamos el tiempo y cuando escuchamos el ok de Dios para ir donde Él nos manda, vamos a ver todas esas bendiciones, todas esas herramientas que mencionamos. Tú y yo tenemos que ser parte de esa metodología de Dios para que nosotros podamos ver sus manifestaciones en cada una de las cosas que hagamos conforme a su voluntad. Amigo, ¿sabe qué? Dios hoy también te llama porque Él quiere prepararte y también enviarte, pero sin oración, sin reconocerlo en tu vida es imposible. La manifestación de su gloria quiere Dios derramarla sobre ti. Lo único que tienes que decirle hoy es: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, díselo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Mira, si tú has hecho esta oración, tu vida va a cambiar y vas a comenzar a vivir la plenitud de Dios, y poco a poco, al tiempo de Dios, Dios te va a dar instrucciones. Busca un lugar donde congregarte y verás cómo Dios va a hacer la obra perfecta en ti. Hasta aquí es esta mini reflexión de hoy, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a poder ir a donde Él nos manda y aprender a escuchar su voz para hacer todo lo que Él nos dice. Hasta aquí es esta mini reflexión. Iglesia de Cristo, vamos a procurar que Dios nos envíe. No vayamos nosotros mismos, esperemos el tiempo, no nos desesperemos. Dios tiene el tiempo para exaltarte, para ensancharte, para usarte, para abrirte las puertas. Solamente Dios quiere una iglesia dispuesta. Por eso no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom. Shalom.